Regresamos en este rumbo de la mañana y tenemos un invitado muy especial, un hermano nuestro, Julio César de la Rosa, presidente de ADOCO, ustedes lo conocen, la alianza, la lucha contra la corrupción. La Alianza Dominicana. Alianza Dominicana. Y entonces hemos querido conversar a Julio César porque hemos visto recientemente que ellos han planteado una postura con relación al proyecto de modificación constitucional que está proponiendo el presidente de la República, y hemos querido invitarle para conocer sus motivaciones y cuál es su planteamiento central. Gracias, Julio César, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenos días. Gracias, Julio. Mis amigos queridos y admirados, sí, señor, y a la teleaudiencia que día a día pues se pone al día con el rumbo de la mañana. Gracias. En el año 2019 nosotros hicimos una propuesta de reforma constitucional o sugerencia, porque propuesta evidentemente que lo hacen quienes tienen calidad para ello. En el caso nuestro, en la República Dominicana, el presidente de la República o la mayoría calificada de las cámaras legislativas a los fines de intervenir la Constitución, o más bien revisarla, reformarla, y en ocasión precisamente de que habían algunos puntos que nosotros entendíamos que debían ser tocados en una reforma constitucional, y en esa ocasión recuerdo que se nos acusó de que pretendíamos que se eliminara el transitorio que impedía al presidente de entonces, Danilo Medina, repostularse más adelante, habida cuenta de que había una teoría y la cual nosotros suscribíamos, que tanto para Leonel Fernández podía optar por un tercer periodo en esa ocasión, y también el presidente de la República del momento, porque había sido objeto la Constitución de una modificación y ya comenzaba a operar a partir de ahí, de su proclamación. Esos puntos y la propuesta hacíamos que le quitaran el transitorio porque el presidente había que presentarle algún atractivo, que se constituyera en atractivo para él modificar la Constitución, y los puntos eran unificación de las elecciones, porque ya habíamos sido parte de un proceso de investigación por una firma extranjera que nosotros le colaboramos, lo que representaba económicamente las elecciones separadas con apenas 3 meses de diferencia. De la misma forma, la exclusión del Procurador General de la República, del Consejo Nacional de la Magistratura, y nosotros nos íbamos más lejos, inclusive la exclusión del presidente de la Suprema Corte de Justicia y de un juez. ¿Por qué? Porque estos son designados por el propio Consejo, y la representación del presidente de ambas cámaras y un diputado y senador de la segunda mayoría sí era algo legítimo, porque tienen el voto o están refrendados por el voto popular, pero el presidente de la Suprema y el juez no. En consecuencia, debía ampliarse, en ese momento fue lo que hicimos, a una tercera mayoría, para que el Consejo Nacional de la Magistratura estuviera representado por el presidente de la República, 3 senadores y 3 diputados, que no podía haber nada más legítimo que eso, porque son funcionarios de elección popular, que por la representación que nosotros escogemos de ellos, pues realmente legítima. También planteábamos de estos puntos la cláusula pétrea para desaparecer de una vez y por todas la repostulación presidencial, y esa cláusula pétrea la Constitución la tiene, lo que hay que adherir, incluir la no repostulación presidencial más allá de 2 periodos y que no vuelvan más, como es la cláusula pétrea que establece la forma de gobierno, que la Constitución dice se puede modificar todo menos sobre este aspecto. Entonces yo creo que lo que se ha presentado conjuntamente con la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados, porque realmente, proporcionalmente, la demarcación nuestra, territorialmente hablando, y la cantidad de habitantes, tiene demasiados diputados en comparación con otros estados que tienen millones de habitantes y no tienen el número de diputados que tenemos nosotros. Lo del sistema unicameral sería quimérico, que los senadores, siendo ellos
pudieran ser afectados, pues se embarquen en eso. Entonces, por eso creo que la reducción de los diputados es más, se pudiera canalizar que convertirla en un órgano unicameral, que ya es lo que es la tendencia en la mayoría en muchos de los países. Y ya para cerrar, dentro de esos puntos que presenta el presidente de la República, de 6 propuestas que hicimos en ese momento, pues hay 3 con las cuales nosotros totalmente coincidimos, y sobre todo que hemos valorado, bueno, que el presidente, por primera vez, alguien que puede beneficiarse de una modificación de la Constitución está renunciando, porque no solamente porque tan pronto se proclame la Constitución, él pudiera optar inclusive por 2 periodos más adelante. Sin embargo, está renunciando con el transitorio que se le incluiría para que no vuelva a presentarse el actual presidente. Y creo que eso debe ser, de una forma u otra, reconocido, de que usted esté renunciando, y eso yo me inscribo dentro de lo que entienden, en su caso, de que él quiere dejar ese legado. Y penosamente en la República Dominicana nadie quiere dejar legados, sobre todo cuando ocurren situaciones de que tenemos personas que entienden que deben estar todo el tiempo en una institución del Estado, y por eso nosotros respaldamos esta propuesta de modificación de la Constitución. El debate que se ha generado, sobre todo los fiscales, con el tema de la eliminación del Consejo del Ministerio Público, el artículo 174. Me gustaría que usted explique aquí, o sea, cuál es la confusión que hay en torno a eso, porque los fiscales salieron a protestar. Entonces el presidente dice, no se va a afectar. Y si se toca ese artículo, eso realmente sí afectaría la independencia del Ministerio Público, porque ese consejo es que le da esa independencia al Ministerio Público, a los fiscales. Evidentemente que no ha sido lo suficientemente transparente como para proponer eliminar de la Constitución algo para dejárselo a una ley. Sabemos el rango que tiene la Constitución respecto a las leyes. Mi posición es la siguiente. Naturalmente, si los fiscales no quieren que el Consejo del Ministerio Público desaparezca, ellos son los actores de eso. Yo no soy fiscal. Entonces, si ellos quieren su consejo, pues perfecto. Ahora, mi posición particular es que ni el Consejo del Ministerio Público ni el Consejo del Poder Judicial hacen nada. Y en efecto, no han podido lograr un plan de pensiones digno, que por ahí anda un procurador general de corte que no se jubila porque le baja drásticamente su salario, y el seguro también se compromete. ¿Por qué yo digo que son totalmente inoperantes? ¿Qué ocurre? El Consejo del Ministerio Público está compuesto por un representante de fiscalizadores, un representante de procuradores fiscales, un representante de procurador general de corte, un procurador adjunto y el procurador o procuradora general de la República. ¿Qué ocurre? Y lo mismo ocurre, valga la redundancia, en el Consejo del Poder Judicial. Estos miembros del Consejo, electos por sus pares, al momento de llegar al órgano, pues ya ahí se produce una situación totalmente de cooptación por parte de la máxima autoridad. Estamos hablando de que están igualando a un fiscalizador, le dan el rango de miembro del Consejo con los beneficios que eso comprende, de viaje, de viático y todas esas cosas. Automáticamente ya ese Consejo pasa a responder a lo que decida el Procurador General de la República. Lo mismo se da en el Consejo del Poder Judicial. Los miembros del Consejo del Poder Judicial, que son jueces de paz, jueces de primera instancia, jueces de corte, un representante del Pleno de la Suprema y el presidente de la Suprema. Pero ahí son las decisiones del presidente, porque hay una situación, y eso me lo dijo un consejero en uno integrante de los pasados consejos. Me dijo, hermano, yo no puedo contrariar al presidente porque el presidente dura 7 años y nosotros duramos 5. Cuando nosotros salimos, a él le quedan 2 años y yo tengo que irme para mi juzgado de paz.
Pero ¿cuál es la primera contradicción que se da? Que ellos tienen un salario como miembros del Consejo. Un juez de paz que tiene un salario de 125,000 pesos, cuando llega a ser miembro del Consejo, le aumenta su salario, pero tiene una serie de facilidades que como juez de paz no tiene, pero como miembro del Consejo sí tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Yo prefería que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia en materia administrativa, de traslado, de promoción, la tomara el Pleno de 17 jueces, donde son todos iguales, designados por la misma instancia, y en donde si se tienen que ir al dime y direte, se van; si se tienen que ir a los puños, se van, porque todos son iguales. Es muy diferente a los miembros del Consejo, donde hay un juez de paz que termina en 5 años y yo sigo por 7. Entonces, particularmente, si los fiscales prefieren seguir con el Consejo del Poder del Ministerio Público, donde hemos visto que hay muchísimos procuradores de corte que han debido ser promovidos o jubilados, no lo hacen por el tema del salario y de las facilidades del seguro médico. Entonces ahí se produce un cuello de botella, no hay promoción. Los de primera instancia hemos visto que han sido ratificados los procuradores fiscales en su mayoría, lo que significa que han debido ser promovidos a procuradores de corte, pero se da una situación que se daba antes. El fiscal del distrito tenía más power que el procurador general de la República antes, y ahora mismo un procurador fiscal titular de una demarcación, de un distrito judicial, no quiere ir a ser procurador general de corte, porque hay una diferencia en términos de poder, de incidencia, de administración de recursos totalmente diferente. Entonces, si los fiscales quieren seguir con el Consejo, pues evidentemente ellos son los actores y debe entonces reconocerse ese derecho adquirido que lo prevé la Constitución de la República, y no se debe tocar bajo ninguna circunstancia lo referente a la conformación del Consejo del Ministerio Público, así como del funcionamiento del Consejo del Ministerio Público, que lo mismo ocurre con el Consejo del Poder Judicial. Víctor. Doctor La Rosa, yo creo que la reacción más bien ha sido por la propia concupiscencia del presidente de la República con el tema de lo que él ha pregonado en cuanto a la Constitución. Como opositor decía unas cosas, ahora como presidente promueve otras. Y de hecho salió con algo sacada de la chistera, de eliminación, reducción de cosas. Bueno, pero yo creo que la Hans Kelsen no planteaba. ¿Quién? Hans Kelsen. ¿Ese no fue el embajador? No. Hans Kelsen. El norteamericano. Kelsen no planteaba. No planteaba que en cuanto al derecho puro, al derecho natural, eso tiene una acepción de asumir cualquier planteamiento, teoría. O sea, podemos ser eso, puede ser otra cosa. En fin, o sea, que si se juramentó sobre una constitución que prohibía la reelección y la modificó, que no la aplica, que es esta, que teorías. Naturalmente. Ahora, la conclusión de la filosofía jurídica constitucional es que toda reforma constitucional tiene que tener 3 características: vinculante, pertinente y legítima en términos político y social. ¿Usted entiende que ese es el estado de necesidad de este país? Este planteamiento, por lo menos en estos meses, en estos días, no la facultad, ni el qué, ni el cómo, no voy a entrar en esos dilemas, pero es pertinente, es vinculante y tendrá legitimidad política y social. Bueno, es que las cosas pasan cuando deben pasar, y este es el momento, y quien tiene la prerrogativa constitucional de convocar a una reforma constitucional está el presidente, al igual que la Cámara Legislativa. No me refiero a lo facultativo, ¿no? Bueno, pero es que de eso se trata, es que lo hizo Leonel en un momento que nadie estaba esperando una reforma constitucional, lo hizo Hipólito cuando nadie estaba esperando una reforma constitucional, lo hizo Danilo también. Y ahí está cada uno con su... Bueno, efectivamente, con entonces, su estela. A diferencia de las que fueron modificadas últimamente, porque recordemos
La gran reforma constitucional se dio en el 94 producto de una coyuntura y posteriormente se da la del 2010 que fue ya en paz, que fue profunda, y la del 2003, 2002 o 2003, la 2002 y la 2015 a petición personal. Efectivamente, que eso realmente es cuestionante. La 2010, Víctor. Leonel hizo una convocatoria. Una convocatoria no, él caminó y abrió el país para que todo el mundo se exprese. Y en esas mismas expresiones, la mayoría del pueblo dijo que quería constituyente y él como quiera le dio asamblea. Pues eso es lo que él quiso. ¿Entiendes? Le dio asamblea. Vamos, siga. Sí, Entonces, yo creo... Una ONG específica. Yo creo que este es el momento que el presidente entiende y él tiene la oportunidad, no puede esperar no tener la oportunidad, que sobre todo sea el resultado o que se haga en un momento que haya algún tipo de conflagración, de diferencia, cualquiera de esas cosas. Y por eso le asiste el derecho, y yo creo que es una gran oportunidad, y sobre todo de hacerlo ya posterior a su juramentación, para dentro de lo que yo entiendo que es el legado que él quiere dejar, de que fue el único que promovió una modificación de la Constitución, primero para excluir al Procurador General de la República del Consejo del Ministerio Público, que nunca debió estar. De la misma forma que si se logra la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados, también es un legado. Hay dentro de la propuesta la ampliación. ¿Será independiente el Ministerio Público con la reforma? Bueno, es que... ¿Cuál es el problema que esté sentado ahí? No, No. Es que el hecho de que el Procurador General de la República o Procuradora sepa que solamente puede ser removido por falta grave, y ya con la misma característica de los funcionarios electos y designados para un periodo determinado, un juicio político. O sea, tendría que ser una falta muy grave. Pero ahora mismo, en el actual estadio, los procuradores están a expensas de que el presidente lo llame, le mande un mensaje o cualquiera de esas cosas. Entonces, yo creo que se va avanzando. Más adelante pudiera venir, que es el caso, por ejemplo, yo me decanto por la presentación de terna ante el Senado de la República por parte del presidente, como ocurre en Colombia. Entonces, él está dándole mayor participación con los representantes de la Cámara Legislativa en el Consejo del Poder de la Magistratura. Entonces, el momento, evidentemente, que es favorable, y por eso se ha podido debatir y hay pocas objeciones. A diferencia, miren el ruido. Ahí va mi pregunta, Julio. El ruido que se ha producido alrededor del Consejo del Ministerio Público, y eso ya es subsanable, porque de hecho los miembros del Consejo se reunieron con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y salieron satisfechos de la reunión, lo que significa que ese tema se va a pagar, pero después todo el mundo quiere que reduzcan el número de diputados. Escúchame, Alfredo. Por ejemplo, hay un tema, la ampliación de los diputados nacionales. Yo respaldo eso. Claro, ¿cómo así, Julio? Porque le da la discrecionalidad a los partidos de tomar a un referente de un partido y no tirárselo a los leones, banqueros, gasolineros y gaseros que tienen millones de pesos para aspirar. Entonces tú tienes... No, espérate. Es que tenemos 5 nacionales. Peña Gómez reservaba eso fue lo que permitió. Óyeme, eso fue lo que permitió que el Congreso tuviera a Hugo Tolentino Díaz, que el PLD tuviera a Vidó Medina, que tuviera a Lidio Cadet, que no tenían como tú tirárselo a los leones. No, porque está bien. Entonces los partidos tienen el derecho de la reserva siempre de un número de dirigentes que son íconos, y tú puedes... Pero de 5 a 20. No, de 5, sí, de 5 a 20. Claro, está bien. Sí, a discreción de los partidos. Y agreguemos si le vamos a poner calidad así. Porque yo prefiero calidad ante un gasero o un narcotraficante metido en ese Congreso. Pero ya hiciste 4 preguntas. Permítame, el día me cedió su turno. Es más robustecerlo. Tú sabes que yo no sé si usted estaba fuera de la cabina, pero yo sí estaba aquí cuando Víctor estaba haciendo su comentario. Y Víctor hoy cogió una correa, yo lo escuché. Un látigo contra su mismo partido, contra la oposición.
por los timoratas que está la oposición, la En exposición. Belén con los Es decir, pastores. no, espérate, porque ese té de tilo o ese jugo de tamarindo, eso no es de que porque se lo bebieron, no, eso tiene su porqué, pero no tenemos tiempo para discutir con esta eminencia aquí presente esa situación. Pero tú, oiga, ¿dónde va a desembocar el príncipe del pueblo de Vamos a Galilea? Atienda ahora No para me adelante. asuste ahí. Julio, este hombre parece haber desarmado a la oposición. ¿Quieres que te diga algo? Ayer me enteré que lo último que hizo el Partido de la Liberación Dominicana es, oye, lo ha frisado tanto que lo tiene esperando contra la pared, esperando que él deposite para ellos poder emitir una opinión. El PLD me dicen a mí que todavía no tiene una opinión, que no van a opinar. Y mandó a callar a todo el mundo que no opinen hasta esperar que él presente su proyecto de reforma constitucional, porque hasta ellos están escépticos, ellos también dudan de que lo que se esperaba que él iba a someter, que era en su beneficio, él sigue diciendo, como lo expresó en la semanal antes de ayer, de que esperen, que él mismo se va a desapoderar, es decir, él mismo. Ahora, la pregunta mía es, ¿qué le pasa? Julio, tú eres un hombre que, a pesar de que eres un hombre que trata temas sociales, de persecución de la corrupción, pero tú también eres un hombre muy ducho. ¿Qué es lo que le pasa a la oposición? La oposición que se quedó sin discurso. Yo no escucho a ninguno de la oposición. Incluso hubo uno que fue recientemente candidato que dijo que apoya a Luis, que es Abel Martínez, en esta reforma. Es decir, yo no entiendo esta vaina. Él lo desarmó fue. Mira, yo creo... Es decir, tú has escuchado la fuerza del pueblo con una posición sobre esta. El PLD, el mismo PRD de Miguel César Vargas. Fernández y Radamés Jiménez. Yo venía Ay, no. escuchando a Víctor Sí. y realmente coincido totalmente con su preocupación. Y vi también que Félix Michel estaba externando un cuestionamiento a la escogencia de los representantes ante el Consejo Nacional de la Magistratura del diputado Tobías Crespo y de Omar Fernández. Omar Fernández como desde el Senado. Yo creo que todo esto obedece precisamente a la falta de liderazgo o de promoción del liderazgo dentro de esos partidos. De esos partidos, del liderazgo Y adaptación al nuevo emergente. tiempo. Claro, es que, óyeme, no podemos tener líderes que para que sus militantes medios, no vamos a ponerlo de base, medios, puedan hablar con ellos, porque hemos estado en una involución, porque ante los líderes tradicionales, el profesor Juan Bosch, que vivía en la César Nicolás Benson, ahí siempre tú veías gente entrando y saliendo en su casa. El doctor Peña Gómez, tú veías gente entrando y saliendo en su casa. Lo mismo que el presidente Joaquín Balaguer, tú no podías en ocasiones pasar por la Máximo Gómez, porque ahí siempre había gente entrando y saliendo. Pero tenemos líderes que para tú verlo, sobre todo de estos partidos de oposición, porque para tú verlo tienes que hacer cita, y es preferible que estén en Palacio, porque tal vez en Palacio tú lo veías más fácil o en una inauguración. Ay, Leonel. Pero ahora eso es prácticamente inalcanzable. Entonces, ¿qué ocurre? Los tiempos cambiaron. Algunos no han entendido que los tiempos cambiaron. Entonces, si tú tienes partidos que solamente van a salir a la palestra cuando hay un proceso electoral. Si ese hombre presenta esa reforma como lo está diciendo, ese hombre dejará desarmada a la oposición, porque nadie creía eso. Es que yo particularmente le di siempre el beneficio de la duda de creer que realmente lo que él está proponiendo lo va a cumplir, y todavía yo entiendo que sí, que él no va a necesita decir, una garantía para su nombre. Él no va a decir, porque se ha dicho mucho en todo su trayecto. El tema es que no estamos acostumbrados a esto. No. Todavía vemos. Dígalo como es, aunque haya gente que no le guste, nadie había hecho eso. Entonces, Ningún presidente esa había va a hecho ser- eso. Eso es lo que le esa duele. es su También impronta. lo puso el nunca jamás. Pero puso el nunca jamás para Él. que le permitieran ir. Leonel lo Pero puso, él lo Danilo, puso, pero él lo puso. No es Leonel lo lo mismo. puso. Y si No, hay no, un igual, tipo jamás, que ha igual. roto su palabra No 300 es que veces, palabra, ellos Danilo, creen palabras. Fue Leonel El que, que lo el que puso cree en eso. Danilo no cree en Dios. Oye, Fue Leonel. Entonces, oye, pero ningún el que cree en Danilo no cree en Dios, es oiga, incompatible. Ningún presidente Eso no. en ejercicio Con con, todo, mayoría, con todos los poderes. pudiendo habilitarse y modificar Me tiene para desarmado su a mí con beneficio, ese tema. no lo había hecho, y esa es la verdad. Me ha Mira. desarmado. Oye, a mí yo me siento desarmado. Si él la presenta así, me desarmó. Me tiene Óyeme, desarmado. es que es lo que digo, porque tú debes actuar en el ejercicio del poder
Porque uno no puede ser un fanático, ¿eh? Claro, Si no, soy y fanático. tú debes dejar legados, tú debes, porque ese lo que término, yo... yo creo que No, pero ven acá, pero tú pudiendo... hay un gatopardismo ahí. Pero Ustedes lo saben. Ajá, no que me Daniel digas. lo puso, Lo Daniel que no. pasa Es que es que él se puede volver. es que esa es Y dura. vuelve y vuelve. Esa es dura. Óyeme, esa claro. nadie la puede refutar. Sale de la Entonces, madre. yo creo, Esa es dura, es. Bajo el particularmente, pollo. Bueno, particularmente pero yo ese es otro creo tema. Pero Se acaban ganar- los apagones. lo que él ha decidido es precisamente Ahora dejar. avancemos esto, que esto es un debate. Vamos. Sí, Yo sí. particularmente entiendo que él Eminencia que está aquí. ha querido Sí. dejar ese legado de que el único presidente teniendo la oportunidad de modificar la Constitución y que pudiera beneficiarse, no inmediatamente, como pudo haberlo hecho Leonel Fernández y como pudo haberlo hecho Danilo Medina, que fue lo que ocurrió con Uribe en Colombia, que si no es porque la Corte Constitucional le cierre el paso, pues se hubiese presentado a un tercero. Y Evo en Bolivia, que En quería consecuencia, quedar. Yo tengo en que consecuencia, reconocerle ese punto, porque el estadista se prueba en el momento en de la el decisión. que puede tomar decisiones Entonces, y si tú no la tomas por eso, para por- beneficiarte, por pues eso, evidentemente hay que valorar eso. aunque yo no puedo quitó el decir lo nunca contrario. jamás, por lo menos démele el mérito que Leonel no se presentó con la del 2010. Y también No, pero esos 2 millones de firmas, a diferencia, esos 2 millones de firmas que se recogieron era sí, en esa dirección que iban. no, sí, pero y él todo lo amague. Como también el de Era en esa Danilo. dirección que Como iba. también el de Danilo. Claro, porque para Danilo quedarse un tuvo- tercer mandato ahí. Hubo porque era posible. Entonces todo. Jurídicamente hablando. Pero ya, mi hijo, ya. Vamos. Bébete la pastilla en Pero contra te de estoy Leonel. valorando la vaina. ¿Tú no No, no entiendes? es que la está valorando. Es que no tiene forma de Julio, refutarlo. ¿Tú Julio. quieres? No, Ah, ese pero, punto no hay como claro que refutarlo. No, sí. ese no. Julio. Ah, pero usted quiere. Ese no. Usted quiere. No, que Julio, usted lo refuta, la- no, que no haya cómo. La Constitución y las convenciones internacionales ¿Cómo así? establecen y llaman a la igualdad de Con D al condiciones, final, con D al final. igualdad de derechos. Y aquí tenemos un Danilo que no podrá ser candidato porque se le va a dejar el transitorio que se tuvo en el 2015. Un Luis que se ha despojado de eso. Hipólito dice que no le interesa. Pero tenemos un señor que ha sido 3 veces presidente y la Constitución le deja abierto. quiere llevarlo Él ahí? puede aspirar de nuevo. Vamos a llevarlo ahí, entonces. ¿No cree usted que deberíamos poner en la Constitución Un provocador. que todo el que ha sido presidente no puede Usted aspirar hace más? ese planteamiento. Opine usted ahí. Usted hace ese planteamiento siendo legislador. Es una cosa. Hasta seria. mañana. Bueno, Porque eso No, tú porque no puedes como ya- dejar a mí como que ya yo él va soy de legislador. salida. porque Pero- te pica usted ahí. No, 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 me pica, no, no. yo creo que no se debe. Dele, Julio, dele. La igualdad, la igualdad. No, no, no. Leonel no es tan creo. rentable que tiene que mencionarlo para conseguir un WhatsApp. 3 veces ha sido Pero presidente. vamos, Un decreto por eso WhatsApp. No creo que se debe llegar Ha a analizado este debate hoy. tío. no creo que haya necesidad de tener que establecer de manera tajante en una constitución el impedimento a una persona en particular. Lo de Danilo se entiende que fue la garantía Y fue él mismo al que la presidente. propuso. No, Claro. Leonel. Fue él mismo. Leonel Solito. Él, ¿Qué con Leonel? su ambición de seguir, fue. Pero él le tocaba otro periodo. Pero Y líder. Leonel tiene 3 y no le tocaba No, otro. fue para Es así. asegurar Es que se así. produjera la reforma constitucional que finalmente se dio. Fue irse más allá de lo que ya se había planteado y tener esa seguridad de que no se iba a presentar. Con el nunca jamás, que también, evidentemente, que pudo haber sido limitado al periodo que seguía, que continuaba, pero no al nunca jamás. Fue un extra que le puso, le dio la garantía, la confianza, y por eso se aprueba la reforma constitucional respecto a la repostulación presidencial. Pero de ahí a llevar eso, yo creo, y particularmente no sé qué pueden pensar, sobre todo los miembros de la Fuerza del Pueblo, en el caso de Vito, yo creo que el relevo cíclico se va a poner de manifiesto. No creo que la Es el cosa... tramo que llevamos. exacto. No creo que la cosa, lo que pasó en el 2024, en las Pero mal, elecciones, ellos no lo quieren dejar pasar. Se- Le están se dando pueda- como un chucho. ¿Qué relevo? Vamos, Ellos vamos. mismos Se- golpeando mal. vamos, que,
yo creo que ya viene, lo que pasó en el 2024 no se va a repetir, ya con lo que ocurre con el presidente Abinader, de él salir del escenario, si finalmente se modifica la Constitución respecto a eso, que entiendo que sí. Y en consecuencia... Pero que él sale con lo mismo, por eso digo gatopardismo. En consecuencia... Él nunca jamás está ahí. Va a seguir, No es lo profesor. mismo. En consecuencia, no, es que ese transitorio se lo puede llevar otra modificación a la Constitución, pero si se incluye como cláusula Y ahí pétrea, su mérito, claro. si se incluye como cláusula pétrea, Exacto. nada más una revolución que elimine todo y Pero desaparezca otra todo, cosa, Julio César. Un Maduro, que venga un Otra Maduro, es un cosa, lío. Julio que César. aquí no somos Pero que eso Venezuela, de- Otra que cosa. Aquí le arrancamos la cabeza. 4 no hemos Espérese, llevado. profesor, otra cosa son los precedentes. Por Efectivamente. ejemplo, aquí se instauró el debate por primera vez de manera formal en estas elecciones. ¿Tú crees que a esta sociedad ya hay que le venga a hacer elecciones sin debate? Así es. Entonces el precedente Claro, de él, claro. el precedente del de que teniendo mayoría el poder, pudiendo hacer una altimaña un posicionamiento para por beneficiarse encima, sí. y dice no, yo me voy, no usa eso, eso genera un precedente. Totalmente, y es lo Porque que ya uno el tiene mismo que pueblo ser va a decir, coherente. pero fulano lo hizo, ¿por qué tú quieres venir a Claro. volver a...? O sea, eso tiene Claro, influencia. miren, por ejemplo, en Colombia pasó, porque en Colombia la reforma constitucional se produce por actos legislativos. O sea, las dos cámaras toman la decisión. El presidente Juan Manuel Santos, él se repostula porque no se modificó la Constitución, fue la Corte Constitucional que abrió la reelección a Uribe, benefició a Santos, pero Santos promovió un acto legislativo, se modifica y se prohíbe la repostulación, la reelección, y Duque no se puede presentar. Y a él le reconocen eso, que por lo menos detuvo ya el tema de la El repostulación. relajo que había con esa vaina. Y Petro está procurando reformar la Constitución, pero hay diferencias que no Él- creo él que no vaya tiene ese peso que congresual. vaya eso a lograrse. Entonces, los presidentes, pues evidentemente, deben actuar conforme a lo que puede ser su prédica. En el caso, por ejemplo, de Luis, yo particularmente entiendo que él, ya 2 veces presidente, un empresario que no estaba mal al No llegar a la un político presidencia, tradicional. se va a ir, ha tenido un manejo que realmente hay que Yo reconocerle. necesito seguir peleando con él y él me está desarmando ahora. O sea, evidentemente que tiene un estilo que ha roto los Necesito esquemas. seguir peleando con él. A Luis, yo el día pasado tuve una discusión con un amigo y me dice, no, que yo hablo con Luis, que esto, y yo le dije, Eso no ¿cómo fue va a ser? Roberto, ¿no? Y le escribe y ahí mismo le respondió y me dijo, mira, El presidente. el presidente. Sí, pues. Entonces, Por WhatsApp. Tiene tiempo. claro, Por eso entonces, Tiene mucho tiempo. entonces Por No es que tengo- bueno, es diferente. algunos dicen que a la 1 y a las 2 de la mañana le Yo le devuelve. voy a escribir a Sí, Lionel claro, a ver sí, si me madrugada. contesta. Los Claro. funcionarios no duermen. Eso no Pero es hay- un asunto de los tiempo. funcionarios no porque duermen. tú Ni quieres- un hombre enamorado responde a esa tú hora. quieres. ¿Entiendes? Entonces, Porque- hay porque- cosas que... Es un Porque, trabajador, por yo lo ejemplo, acabo de decir. Leonel tiene tiempo de más y por eso vamos. ¿De qué? Ahora que no está en el ejercicio del poder, se supone que tiene más tiempo. Y tú le escribes Déjame por poder WhatsApp y que se vamos. trabaja. No tiene No, empresa. Él no usa teléfono. No tiene usa empresa. teléfono. Esta cabina en No este tiene- momento. No tiene empresa. Esta- Vamos, esta- Luisito. No-